Vamos a explicar parte de la filosofía inicial o de los preceptos iniciales de la sociología, las cuales sus primeros representantes o teóricos fue el filósofo y economista Auguste Comte. Una máxima de él en sus textos, abro comillas, es el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Debemos pensar que el positivismo y la sociología son dos conceptos que representan pensamientos abstractos que se ven representados en la sociedad material, es decir, pensamientos, ideas, conceptos que tienen tal influjo, tal poder, tal componente que pueden desarrollar, destruir, construir y aniquilar vida, inclusive. Vamos a hablar hoy del positivismo y la sociología. Repito, el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin. Este amor, vamos a hablar en un amor más del amor al conocimiento, del amor no fraternal, incondicional, no, es un amor más pasional por estar allá, conocer, encontrarse a, traspasar la frontera, cruzar a. Entonces vemos cómo este postulado de Auguste Comte, más o menos hace 1830, más o menos muchachos, nos plantea claramente las bases de lo que llamaremos positivismo. Un amor al conocimiento, el orden como base, no solo orden matemático, recordemos que Auguste Comte fue un gran matemático de principio del siglo XIX, casi toda su vida se desarrolló como docente de matemática, pero su desarrollo intelectual y su producción se caracterizó por el estudio y la composición teórica de lo que llamaríamos o lo que él llamaría la sociología. Y el progreso como un fin. El progreso siempre eh, teniendo en el concepto de la teología, teleología, eh, teniendo en cuenta de que hay un inicio y un hipotético fin, y que se desarrolla como base a lo anterior. Teórico que representa una época. Auguste Comte, nacido en Francia hacia finales del siglo XVIII, en el seno de una familia monárquica y de clase media. Fue en su vida personal un intelectual formado para tal tarea, hijo de la sociedad nacida después de la democratización de ciertos niveles educativos. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Vamos a hacer un poquito de reflexión historiográfica e histórica. Los textos nos hablan de que la Revolución Francesa fue la llegada de nuevos órdenes sociales. Tal vez no, tal vez si lo analizamos históricamente, no historiográficamente, podremos pensar o podremos analizar que la Revolución Francesa garantiza el acceso a ciertos puestos de poder, a una burguesía o una pequeña, a un pequeño grupo de la clase trabajadora y el acceso total a un grupo de la clase media y de la burguesía, generalmente caracterizada por profesionales. El profesional en el entorno del siglo XVIII, finales del XVIII y principios del XIX, toma una particularidad o una particularización en el entorno social y en la construcción social. ¿Por qué? Porque la sociedad a partir de la Revolución Francesa, de la Revolución Industrial, se hace tan compleja en su materialidad que exige la especialización de profesionales o la especialización de las ciencias representada en la nominación de profesional. Auguste Comte es uno de los primeros en ejercer este título a grosso modo, pero para plasmar esto desde el desarrollo de la investigación de las humanidades o lo que llamaríamos humanidades. En este momento histórico en el que Auguste Comte produce sus primeros textos, los llamarían física social, entendiendo la sociedad como un cuerpo material, físico, un cuerpo orgánico, el cual está compuesto de órganos, de sistemas, de relaciones.
Fue un teórico que mantuvo una visión crítica de la sociedad anterior a él, en la que él vive y desarrolla su teoría y con una propuesta de la sociedad que vendrá o debería venir. Desarrollando su vida en la primera mitad del siglo XIX, su actividad principal de investigación se desarrolló en Francia. Es muy interesante, muchachos, pensar que Auguste Comte es un hijo de una familia monárquica que característica o que se caracterizaba por no estar en adición a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, dice el poeta adolescente Arthur Rimbaud en su poema de una temporada en el infierno, en el poema La mala sangre, mi mala sangre, dice que Francia, hija primogénita de la iglesia, dice que él, y como todas las personas educadas populares y de baja clase media, se han educado gracias o son herederos y principales responsables o principales resultados de la Revolución Francesa, que es que el acceso universal a ciertos beneficios sociales que estaban vedados por su clase, por su condición, por su argumentación e incluso por su nacimiento. Estamos hablando de que Francia se caracterizaba por ser una monarquía absoluta, la cual por derechos de sangre garantizaba derechos sociales y participación política, económica y educativa en la Francia del siglo XVIII. Recordemos, muchachos, que Francia en el siglo XVIII es el país más poblado del mundo occidental, porque siempre tenemos al China, que está allá como un sol del oriente que nunca se ha apagado y nunca se apagará por lo que hemos visto, pero eso es harina de otro costal. Francia, para el siglo XVIII, en el momento en que está rigiendo o mandando en el puesto de rey Luis XVI, más o menos, si ella nos habla de unos 36 millones de habitantes. Podemos hablar o podemos plantearnos si es un historiador y un analista francés de la Revolución Francesa que cita Albert Soule en su famoso texto La Revolución Francesa, nos plantea que más o menos unos 36 millones de habitantes franceses y donde nos hace una explicación cuantitativa sobre el porcentaje de repartición de actividad social e incluso de actividad económica. Auguste Comte se desarrolla prácticamente o desarrolla su vida intelectual en dos periodos no muy diferentes, pero sí con características distintas. Crece, su vida nace en plena efervescencia napoleónica, ve en su niñez como la familia Bonaparte, una familia venida de clase baja, es decir, ¿no? Clase baja en el sentido que no es noble, no tiene cuna, no está emanada desde el cielo, porque recordemos que la nobleza es noble, absoluta, porque su representación es la representación de Dios en la tierra. Napoleón es la representación de dos colonos, que es la isla de Córcega, más italiana que francesa, y Bonaparte, entre 1805 y 1814 se convirtió en general a emperador de casi toda Europa occidental. ¿Qué pasa con esto? Es particular, ¿por qué? Porque Comte siente, analiza, olfatea el espíritu que rompe con las tradiciones del antiguo régimen. Entiéndase, antiguo régimen, monarquías absolutas hacia atrás. Y sienten que mucho de lo que ha pasado, la guillotina del rey de Francia, los procesos económicos y dinámicos que se representan, las independencias en lo que se llamaba la América Española, representan que un conjunto de hechos construidos y creados a partir del movimiento de las masas.
Eso es bastante importante. Entonces, Comte juega entre todo este panorama y crece en este panorama. El positivismo, una construcción social. El positivismo es una especie de escuela o de teoría que plantea o propone Auguste Comte en una serie de discursos de filosofía positiva que se dan más o menos en la década del 20 y 30 de 1800. Según Comte, la anarquía reinante en Europa después de la crisis provocada por la Revolución Francesa se debía a que los pueblos carecían de un sistema universal de principios que estableciera entre las personas la armonía necesaria para cimentar un orden social común dentro del cual los individuos pudieran desarrollar pacíficamente sus actividades. Podríamos decir que esta definición de lo que quisiera o lo que propone el positivismo sería más o encajaría mejor en un ambiente mercantilista. Pero no debemos equivocarnos. Comte, como buen hijo de su tiempo, proponía el mercantilismo y o el nacimiento del imperio, si no es mercantil, un imperio militar en pro del progreso y el orden que representa la civilización occidental, especialmente anglosajona o anglonormanda, a la cual su raza francesa está dada. Los franceses tienen una particularidad importante, la cual es que tienen un mundo atlántico, un mundo norte-europeo y tienen toda una historia de consecuciones de un mundo mediterráneo. ¿Qué pasa, muchachos? El mundo o el contexto en el cual Auguste Comte desarrolla su iniciativa intelectual o su desarrollo, su propuesta epistemológica, se basa en las guerras napoleónicas o se origina dentro del contexto de las guerras napoleónicas. ¿Por qué son tan importantes las guerras napoleónicas para el mundo occidental? Tiene dos vertientes básicas. Una, debilitar los grandes imperios europeos, los cuales dieron la posibilidad de generar independencias en las burguesías o en los pequeños estamentos de lo que llamaríamos los virreinatos americanos. Y dos, expande el ideal de la Revolución Francesa en los países centroeuropeos occidental, especialmente en lo que conocemos hoy como Austria, Rusia, Hungría, Alemania, España. Principalmente España. España es uno de los territorios más afectados por la Revolución Francesa. ¿Por qué por la Revolución Francesa? No fue afectada en su espacio material por la Revolución Francesa, pero sí sus virreinatos de ultramar no se permearon de las ideas revolucionarias, sino usaron el contexto de la Revolución Francesa para generar espacios de independencia, principalmente económica. ¿Cómo se consigue la creación o la propuesta de una ciencia totalizadora? La sociología es una propuesta, o el positivismo es una propuesta epistemológica que intenta totalizar y ejemplificar muchos aspectos de la vida que se están dando en ese momento, desde las producciones industriales hasta las nuevas relaciones sociales, tan desarraigadas de la tierra y de las relaciones agrícolas que estaban tan acostumbrados en los periodos feudales. ¿Cómo se consigue la creación o la propuesta de una ciencia totalizadora? Durante 1816 a 1825, Auguste Comte publicó una serie de textos de los cuales explicaban, argumentaban y proponían una serie de, o proponían una forma de generar una teoría que pudiera explicar y dar un balance sobre la sociedad. Entre 1830 y 1842
impartió sus famosas conferencias de filosofía positiva, donde fue aclamado y concurrieron personalidades intelectuales del momento. Posteriormente se publicaron en 6 volúmenes su curso de filosofía positiva, lo que yo les digo, muchachos. Auguste Comte propone en varios de sus textos el concepto de sociología. Sieyès, Saint-Simon y algunos, no sé, incluso de pronto Fourier, han utilizado el concepto o la palabra de sociología para referirse la mayoría a una ciencia especializada en la sociedad. Pero cada uno de ellos lo ha propuesto o lo ha mantenido desde un aspecto secundario. Comte propone que ese sea el nombre de la nueva ciencia, sea el concepto nominal que encaje esta nueva disciplina, esta nueva sexta ciencia, como lo vimos en la clase anterior. Es muy interesante, muchachos, hacer un ejercicio epistemológico, no solo en el análisis de la construcción de la teoría, en coherencia, pertinencia, relación o interrelaciones de los conceptos, no, sino también vamos a hacer un análisis temporal, que es muy interesante. Auguste Comte tendría 20 años, más o menos, cuando empieza a publicar o a pretender publicar sus textos, sus principales conferencias. Fueron más bien que todo conferencias y pequeñas presentaciones tipo conferencias de investigación en la actualidad. Estamos entre 1816 y 1825 en el contexto de Francia. Cae Napoleón, se restaura la monarquía y esta monarquía trae ciertos valores o está apoyado por ciertos grupos de la burguesía. Principales objetivos de la filosofía positiva o lo que nos propone Auguste Comte. Proporcionar a las mentalidades individuales un sistema de creencias para unificar el espíritu colectivo. Establecer un conjunto de reglas coordinadas sobre las creencias comunes del sistema aludido. Determinar una organización política que sería aceptada por todos los hombres en virtud que respondiera a sus aspiraciones intelectuales y a sus tendencias morales. ¿Qué es el positivismo? El positivismo pretende ser una ciencia tan rígida, tan fuerte, tan probable como las matemáticas y que tenga tal influencia en la realidad que pueda construir soluciones, pueda desarrollar proyectos y pueda caracterizar emociones, tratando de fortalecer los procesos intelectuales. ¿Qué pasa? El positivismo también pone, Comte, no sé si lo hizo de forma particular o no, pero Comte pone al intelectual en una posición privilegiada, en una posición bastante concreta dentro de lo que llamaríamos la sociedad moderna, independientemente de su organización política, sea monárquica, parlamentaria, democrática e incluso dictatorial. Pero el positivismo
puede incluso estar hermanado con ideologías de izquierda, como ya lo veremos. Pero Comte piensa que construyendo este tipo de teorías o evidenciando este tipo de teorías, la sociedad podrá encontrar una guía y una forma o un método para encontrar soluciones a los problemas que se estén desarrollando desde la Revolución Francesa y desde la conquista de los territorios aún más australes del mundo. Eh, lo que actualmente llamamos Australia, y la conquista del desierto patagónico por parte del gobierno de Julio Argentino Roca hacia finales de 1870 y 80. El positivismo como representación de un orden social. La sociología es una disciplina que se basa o que sustenta o que nace o que se crea y se fundamenta y se desarrolla dentro de un espacio de un espacio positivista, un espacio teórico positivista. Comte tenía unas propuestas teóricas sobre lo que proponía la teoría del positivismo. El contraste entre lo útil y lo inútil. Comte, a diferencia de otros filósofos, eh, habla de que existe algo inútil o inútil, pero que ese conocimiento ya no debe estar centrado en el conocimiento abstracto de las ideas, sino que tiene que estar representado en los obstáculos materiales, en el continuo cambio y desarrollo de la tecnología. Estamos hablando, muchachos, de una sociedad que se está desarrollando como Estado-nación, que ha roto sus tradiciones, guillotinando al rey. Comte tenía unas propuestas teóricas, repito, sobre el positivismo, el contraste de lo útil y lo inútil. ¿El qué propone? O sea, él dice, es más valioso tener a un es más valioso tener a un ingeniero, que es una nueva disciplina, hacia principios del siglo XVIII, una disciplina que se estudiaba y que pasó a popularizarse, entre comillas, eh, a tener un filósofo especialista en lengua inglesa o francesa medieval. Principalmente, Comte diría, ¿qué es más útil para nuestra sociedad actual? ¿Cuántos puentes hace el conocer el cantar de gesta? Más o menos sería el razonamiento. Otro razonamiento en otras temporalidades diría, ¿no? Eh, ¿Para qué quiero un puente? ¿Para qué gasto tanta energía si yo viajo una vez cada 10 años? Porque la sociedad era estática y poco transportada, o se transportaba poco, no tanto desde el estado físico de estar de un punto A a un punto B, sino que el pensamiento y la razón no estaban determinadas por el viaje, e incluso la mercadería estaba dada especialmente en la mar por su relativa facilidad en el transporte. El justo destino. Es muy interesante. Esto no es una afirmación de Auguste Comte, es una afirmación del profesor Jason Leandro, en la cual siento yo, al revisar los textos de nuevo de Auguste Comte, siento que entre líneas nos propone que la sociedad cristiana, eh, no cristiana protestante o cristiana católica, pero sí cristiana fuera de la ortodoxia griega, está encaminada a ser la dominante o no sé si llamar raza, pero en el momento sí sería raza dominante en el mundo entero. Es muy interesante que Comte escribió la filosofía
del debido destino de todas nuestras justas especulaciones en pro de la mejora continua de nuestra condición individual y colectiva, en un lugar de la vaga satisfacción de la curiosidad estéril. Esta afirmación la voy a volver a leer para que tengamos una claridad mucho mayor, porque es, creo yo, una cita que si se puede llegar a entender de forma clara, podemos entender o podemos decir que hemos comprendido qué es el positivismo. Comte escribió la filosofía, la filosofía debido destino de todas nuestras justas especulaciones. Todas nuestras justas especulaciones, estamos hablando de lo justo. Y las especulaciones son todas nuestras ideas afirmativas en pro de una mejora continua. Por eso habla de especulaciones. Cuando Comte hace alusión a las especulaciones y a la continuidad, habla desde un esquema matemático del error, prueba, error, prueba, error, prueba, pero le agrega algo, que es la justicia. La justicia desde los términos de la sociedad de principios del siglo X o XIX está emanada por Dios. Y lo justo sería los comportamientos que deberían ser propuestos por la institución cristiano-católica. Esto se traduce en que la filosofía o la construcción intelectual debe estar sometida a un criterio, un molde, una influencia, pretendiendo que su creación sea en pro de una mejora individual y colectiva, especialmente enfocada en el resultado material. ¿Qué quiere decir esto? Tengo una filosofía, un pensamiento, que ya no debe vanagloriarse por ser el cúmulo exagerado de conocimientos, sino debe ser el resultado epistemológico, racional y construido, enfocado no a la acumulación, repito, estéril e improductiva, sino que debe ser la constante acumulación de conocimiento en pro de la mejora material de la sociedad. Estamos hablando, no quería usar el concepto de material, pero se va a entender mejor. Cuando hablo de material son de las condiciones normales de vida. Repito, miren el párrafo de abajo. Esto se traduce en que la filosofía o la construcción intelectual debe estar sometida a un criterio, un molde o una influencia, pretendiendo que su creación sea en pro de una mejora individual y colectiva. O sea, el positivismo es una filosofía o una tendencia filosófica que se reviste de ciencia para encontrar las mejores soluciones materiales. Perdón, muchachos, discúlpenme. Materiales que puedan garantizar una mejor vida cotidiana. Es muy interesante que el positivismo se representó en naciones latinoamericanas bastante importantes. Una de ellas o dos de ellas fueron la Argentina y especialmente los positivistas mexicanos, originarios desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz y la Revolución Mexicana. Incluso creería yo que podríamos afirmar que Madero es un resultado político y social del positivismo más liberal. Quiero que, por favor, tomen un par de segundos en analizar este cuadro, este lindo mosaico social que está representado en este afiche. 20 segundos más o menos, por favor, y lo analicen. Quiero que vean de México a Chicago y Nueva York, quiero que se imaginen el mapa y vean las distancias entre Chicago, Nueva York y Ciudad de México,
podría ser una travesía bastante importante. Creo que miren toda la iconografía que representa y la ruptura de la ideología positivista con las ideologías más agrarias e incluso virreinales de la época del dominio español. El ferrocarril El ferrocarril era, e incluso creo yo, que si nos ponemos a analizar nuestro desarrollo social en la actualidad o nuestro actual desarrollo económico, podríamos decir que un ferrocarril o un sistema ferroviario a gran escala en Colombia sería una solución importante al transporte de mercancías y dinamizaría el comercio interno o interregional en Colombia. Pero el positivismo en la actualidad es un pensamiento político e ideológico que tiende más o tiende más hacia la conquista supraeconómica de la mayoría de los sectores, es decir, de la conquista económica. Vamos a leer lo positivo como propósito contrario y material a lo negativo. Obviamente, es una verdad casi obvia, pero teóricamente es importante tenerlo claro. La filosofía positiva estaba destinada, proponía Comte, a ser una filosofía que mediante sus planteamientos pueda afectar de manera positiva materialmente a la sociedad en la que se implementa. Esto en los gobiernos que pretendían modernos y que este enfoque social encajaba en los modelos de gobiernos que la mayoría de los países industrializados en vía de desarrollo. Este proceso histórico, como México y Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX. Para la segunda mitad del siglo XIX, México pasa por el primer imperio mexicano de Iturbide, pasa por una serie de guerras civiles entre, llamémoslo, liberales y conservadores, pero sus matices son bastante diferentes. La invasión de Maximiliano de Austria, más o menos de 3 a 4 años, y la imposición de un modelo gubernamental representado por Benito Juárez. Benito Juárez podríamos decir lo que sería el primero de los positivistas o el primero de los doctores, como después se llamaron en México, e intentó modernizar a México por vía del positivismo industrial. Es decir, una serie de profesionales formados para generar realidades sociales distintas a las suyas, basándose en la teoría del amor como base, el orden como guía y el progreso como fin. Más o menos lo que veíamos en la primera laminilla. Algo muy interesante es que Brasil, como gran espacio territorial, se construyó después de un imperio absolutista. El positivismo del siglo XIX, particularmente el positivismo francés, fue uno de los que ayudó a construir políticamente e institucionalmente lo que llamaríamos o conoceríamos después como el imperio del Brasil, el primer imperio brasileño. Conocimiento, orden y progreso. Revisen, recuerden la primera laminilla y miren que Brasil, iconográficamente, al menos en sus colores y en su bandera, representa una ideología y un pensamiento tan importante y emanado desde tantos kilómetros como el positivismo. La filosofía política, lo que llamaremos después sociología, pretendía que este sistema epistemológico construido en un entorno y por un mensaje que mantenía una influencia determinada en su propuesta. Es decir,
Si tenemos y hacemos un ejercicio coherente de sociólogo, deberemos reflexionar que la construcción de la teoría sociológica se da también por la influencia de una sociedad dada que determina ciertos conocimientos, buenos o malos, de los que se creen libres e independientes en el constructo intelectual. Pretendía que esta ciencia fuera una forma que fomentara otras disciplinas, la creación de conocimiento científico capaz de denominar la naturaleza o el universo, para poder usarlo en pro del orden del progreso humano. Es decir, que el positivismo debe generar conocimiento no solo por el amor al conocimiento y a la acumulación estéril del mismo, sino que debe ser la consecución o el resultado de la acumulación científica y productiva de la sociedad, en pro de un sistema político y económico que se basa en el orden y el progreso. Bueno, más o menos esto es lo que pasa, lo que se basa la primera parte o los primeros visos de la sociología con Auguste Comte. Auguste Comte nos demuestra o nos ejemplifica que la sociedad o la sociología debe ser una ciencia enfocada en los análisis social hechos. Esta sociología o esta ciencia está construida para buscar como fin eh, positivo el progreso, el desarrollo humano, especialmente material, y la conquista de elementos socialmente aceptados. Karl Marx, que nace en 1818 y 1883, es otro autor fundamental en el desarrollo de la sociología. ¿Por qué? Porque Marx, desde sus análisis económicos y algunos particulares sociales, como los manuscritos de juventud publicados después de su muerte, nos muestran ciertos análisis sociales de estructura que no eran conocidos en cierto momento. Marx fue un prusiano nacido en la ciudad de Treveris, hijo de un abogado judío, convertido al protestantismo. De buena familia, de buena educación, de formación como filósofo, economista, jurista, fue traductor, periodista, entre otros. Presentó todo un análisis económico sobre las relaciones de producción, la repartición de la ganancia, lo que llamaríamos plusvalía, que ahí es su gran escalón alto en el cual se tropieza varias veces, y la relación de la mercancía como fetiche en una sociedad capitalista. Es muy interesante cuando leemos la obra de Karl Marx y ver que existen dos Karl Marx. Un Karl Marx joven, en el cual se proponen ciertos análisis de estructura social representados en estructuras no visibles de explotación, de alienación, como lo diría bien él, y de segregación. Pero también tenemos un Karl Marx, los cuales nos habla de que la economía en su sociedad, en la sociedad de su momento, determinaba mucho de las conductas o las relaciones sociales e incluso determinaba la organización económica de una sociedad. La teoría de las relaciones sociales en Karl Marx. Para Marx, lo importante de un filósofo no es la capacidad de interpretar, entender o analizar el mundo. Lo realmente importante es la capacidad de transformar. Para Marx, o en la filosofía social de Marx, evidenciamos que el filósofo viene en la línea positivista, ya no es un acumulador de ideas o acumulador de conocimientos, como diría Borges en la Biblioteca Infinita, no, sino será una especie, permítame la expresión muy anacrónica, un apóstol de cierto pensamiento, un apóstol en el sentido de la abnegación y del sacrificio con un ideal.
Es muy importante porque pone en discusión lo importante de la actividad material del filósofo y la capacidad de comprender unas leyes históricas que permitan cambiar su realidad. Para Marx, se entiende que hay unas leyes en buena línea hegeliana de la historia, las cuales deben comprenderse y deben estudiarse para un mejor entendimiento y desarrollo de las sociedades humanas. Es muy importante determinar que Marx plantea que la sociedad está determinada no por la influencia idílica o de las ideas que están en abstracto, no. Marx nos dice que es muy importante para la sociología que el ambiente en el cual se vive, se desarrolla y se construye determina un alto porcentaje de lo que somos como individuos, de nuestros gustos, de nuestros apasionamientos, de nuestras formas de comer, nuestras formas de vestir, incluso de nuestras formas de amar, pensar y de conocer el mundo. Esto es muy importante para la sociología porque para Marx existen estructuras mucho más amplias que priorizan o que influencian los comportamientos sociales. El tema de la conciencia es bastante importante y bastante controvertido, podríamos decir. Cuando hablamos de conciencia en el pensamiento de Marx, podemos entenderla como la capacidad de los diferentes grupos sociales, entre paréntesis clases, para reconocerse y sentir una pertenencia a él mismo, una conciencia de clase. Marx afirma que existieron diferentes tipos de organizaciones sociales a través de la historia, cada uno con su particular forma de contradicción. Cuando hablamos de conciencia, entiéndase fácil. Para Karl Marx, existen dos grupos antagónicos, o sea, que están en constante contradicción y disputa. Esta organización epistemológica es de Hegel, no es de Marx, en la dialéctica del amo y el esclavo. Para Karl Marx, estos dos grupos sociales van a estar siempre en contradicción, o sea, en lucha, en disputa. Antes de que existiera el proletariado, existían los siervos de la gleba, que se caracterizaba por su sumisión a la tierra a favor de una pequeña vanguardia, la cual llamaríamos aristocracia. Marx nos afirma que esta lucha determina mucho del desarrollo material y organizacional de la economía. Marx dice o plantea que la sociedad capitalista de su momento, estamos hablando entre 1850, 40 a 1870, en los cuales desarrolla su mayor producción intelectual, ve que hay una constante explotación y un constante crecimiento de la población obrera caída en desgracia. No vamos a ponernos a determinar los avatares políticos de Karl Marx, pero sí vamos a destacar que nos plantea ciertas estructuras invisibles, las cuales se influencian de manera exógena y no de manera introspectiva. Es decir, que mucho de lo que somos no es de lo que tenemos por dentro, o sea, no está dado desde nuestro nacimiento, es decir, Dios no nos pone nuestra semilla, sino de nuestro ambiente en el cual desarrollamos parte de nuestro criterio, nuestros gustos, nuestros amores, nuestros odios y nuestras percepciones frente al mundo. Marx y la historia. Marx pretende que la historia tenga una definición teleológica de los términos telo, fin, meta, propósito, logos,
estudio, ciencia, tratados, explicación. Puede ser traducido como razón de algo en función de su fin o la explicación que sirve para propósitos sus fines. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia para Marx tiene un fin, tiene una estructura lógica de inicio, nudo y desenlace, del cual debe conocerse e incluso llegar a un mejor término. Se remonta desde Platón y Aristóteles. Aquí no relacionó la finalidad educativa con la moral. Rousseau lo concibió con un fin medio. Es decir, la concepción de historia es bastante particular y bastante diversa en diferentes grupos sociales. La historia y las relaciones sociales como conflicto. Ya lo anticipábamos anteriormente y hemos venido diciendo que Marx plantea que la historia, en el texto del 18 Brumario de Luis Bonaparte nos dice que la historia se produce la primera vez como tragedia y la segunda como burla. Es bastante complejo esta afirmación, pero también podríamos decir que Marx nos plantea que la historia es, en el manifiesto del Partido Comunista nos dice que la historia es la historia de la lucha de clases. Pero también esta lucha de clases plantea que existen estructuras dadas y construidas para mantener ciertos grupos hegemónicos, ciertos grupos no hegemónicos. Estas estructuras invisibles están marcadas generalmente por la relación por la relación del hombre y en cómo se producen los artefactos, las manufacturas, las herramientas en las cuales se necesita. Según Karl Marx, que también es uno de sus grandes críticas, es que el mundo material está determinado por la consecución de su economía o cómo su economía externa influencia o cómo la organización económica externa determina mucho del ambiente, de la vida, de la pasividad del obrero, de la persona. La sociología como ciencia que investiga y analiza las relaciones sociales representada en hechos. Se nutre de estas dos primeras grandes teorías y perspectivas para el análisis de la sociedad y diferentes aspectos. Cada una en posición que se puede estudiar incluso aplicando el método sociológico para entender la influencia y parámetros de la creación. Todo esto desarrollado mientras al mismo tiempo ocurrían hechos que cambiaban constantemente la realidad. La sociología es la ciencia que estudia las rupturas de las continuidades, es decir, por qué se rompen las continuidades sociales que se desarrollan en la Europa medieval. Es el proceso cognitivo que surge para explicar ciertos hechos y ciertos fenómenos sociales que no se pueden entender con las explicaciones tradicionales y racionales de Europa del siglo XVIII. Y también es la ciencia que nace a partir de las contradicciones emanadas por la revolución industrial. Vamos a hacer dos grandes apartados o dos grandes resúmenes de la sesión de hoy, los cuales se plantean en dos. Una, la creación del positivismo como ciencia explicativa y totalizadora que propone que el filósofo debe garantizar que existan un orden, un progreso y una formación de conocimiento útil y práctico. Esto está principalmente representado en los científicos que llamarían México a sus intelectuales que desarrollarían la economía a altos costos sociales. El desarrollo de la modernidad industrial en Latinoamérica e incluso en los países de alto desarrollo costó sangre. Por eso Karl Marx decía, el capitalismo, especialmente el capitalismo industrial, nace en un parto entre sangre y lodo,
porque fue el desarraigo de todas unas formas sociales y la explotación de mano de obra. Dos, vemos cómo Marx nos evidencia que la sociedad mantiene relaciones sociales, construye a partir de ciertos condicionamientos y ciertas conveniencias dentro de grupos sociales hegemónicos, diría Gramsci. Pero también vemos que el humano o el ser humano atraviesa o juega o está permeado por estas estructuras sin en muchas ocasiones determinar qué alcance tienen estas estructuras sociales. Como siempre, muchachos, les agradezco. Muy buenas noches. Espero estén muy bien.